El día de ayer, sábado 7 de junio de 2025, concluyeron los cómputos distritales judiciales para la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación en México. En el caso de la Ciudad de México, en el primer circuito judicial, concluyeron los cómputos distritales para tribunales colegiados, es decir, para magistraturas de circuito y magistraturas de apelación. Ayer mismo sábado publicó en sus redes sociales el doctor Alberto Abad Suárez, doctor en Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una publicación en su blog personal donde realiza un análisis respecto a las tendencias o patrones que observó en los resultados preliminares de las candidaturas que terminaron en primer lugar vencedoras para el cargo de tribunales colegiados. En este artículo, que tituló Tribunales Colegiados de Circuito, el verdadero acordeón estuvo en la boleta, el doctor Alberto Abad Suárez realiza un análisis de cada uno de los casos que resultaron en primer lugar como candidaturas vencedoras. Llama la atención el hecho de que identificó que en 79 casos las candidaturas fueron postuladas por el Poder Ejecutivo, siendo que de estas 79, en 63 habían sido postuladas únicamente por el Poder Ejecutivo solo, es decir, nada más por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Le escribí al doctor Alberto Abad Suárez una pregunta sobre el lugar que ocupaban en la boleta, el número consecutivo que ocupaban en la boleta que coincide con el orden alfabético del apellido, para ver si había identificado una tendencia. No me expliqué bien en mi publicación de Twitter, por lo cual decidí hacer este análisis en el que, insisto, como publiqué ayer en redes sociales, que existe un patrón, una posible anomalía estadística en este sentido. Voy a exponer algunos casos ejemplificativos a efecto de demostrar que en la mayoría de los casos que el doctor Alberto Abad habla sobre candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo, coincidentemente, en la abrumadora mayoría son los primeros lugares de la boleta. Me explico. Vamos a utilizar como ejemplo el primer circuito, Ciudad de México, los resultados de los cómputos distritales. Estamos hablando del Distrito Judicial 2 en la materia administrativa para candidatas mujeres. Podemos observar que aquí hay 3 personas postuladas por el Poder Ejecutivo, de las cuales resulta vencedora la candidata que tenía en la boleta el número 1, es decir, el número inferior, el número más bajo, Pilar Maciel Aldana Huertas. Primer caso. Siguiente caso. Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 4, donde también hay varias personas, cuando menos 3 personas postuladas por el Poder Ejecutivo, y resulta vencedora el número 24. Insisto, el número más bajo, el número menor, el número inferior en la boleta. El 24 es inferior al 32 y es inferior al 45. Nuevamente se repite este patrón. Siguiente caso. Distrito Electoral Judicial 5, materia del trabajo. Había 3 personas postuladas por el Poder Ejecutivo, solo por el Poder Ejecutivo, y resulta vencedora la candidata con el número 13, la cual es un número inferior, el número más bajo, abajo del 19 y del 17 de las candidatas que también habían sido postuladas por el Poder Ejecutivo. El número 7 es más bajo, pero fue postulada por el Poder Ejecutivo y en funciones. Siguiente caso. Distrito Electoral Judicial 6, materia administrativa, mujeres. Igual podemos observar cuando menos 3 personas postuladas por el Poder Ejecutivo y resulta vencedora la candidata con el número 6, el número más bajo, el número inferior de la boleta. El 6 es menor al 11 y es menor al 19. Siguiente caso. Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 7, materia administrativa, candidatos hombres. Podemos observar cuando menos 3 personas postuladas solamente por el Poder Ejecutivo y resulta vencedor el hombre en el número 21.
El 21 es inferior al número 24 de Godínez Salas Hermes, quien también fue postulado por el Ejecutivo, y es inferior al 27 Izquierdo Herrera Jorge Manuel. El número 21 no es inferior al 15, pero el 15 fue postulado por el Poder Judicial. Entonces se repite nuevamente este patrón sistemático. Seguimos, Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 7. Hay 3 personas postuladas por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de candidaturas de hombres en materia del trabajo, y resulta vencedora la candidatura que tiene el número 20 en la boleta. El número 20 es inferior al 33 y es inferior al 25. Se repite este patrón. Seguimos, Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 8, materia civil, candidatos hombres. Hay cuando menos 2 personas postuladas por el Poder Ejecutivo solo, y resulta vencedor Alonso Inclán Víctor Manuel con el número 22, que es inferior al número 25, el número más bajo de la boleta. Seguimos, Distrito Electoral Judicial 8, materia penal, candidatos hombres. Igual hay 2 personas postuladas por el Poder Ejecutivo y resulta vencedor en la boleta el número 23, que es inferior al número 35. Se repite. Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 8, materia del trabajo, candidatos hombres. Resulta vencedor, hay 2 personas postuladas por el Poder Ejecutivo y resulta vencedor el número 29 en la boleta, que es inferior al número 37. Se repite el patrón. Seguimos. Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 9. Hay cuando menos 2 personas postuladas por el Poder Ejecutivo solo, y resulta vencedor la persona que tiene el número inferior en la boleta, el número 25, que es inferior al 37. Seguimos. Distrito Electoral Judicial 9, Ciudad de México, materia penal, candidatos hombres. Hay cuando menos 2 personas postuladas por el Poder Ejecutivo y resulta vencedor el número 28, que es inferior al número 32. Seguimos. Distrito Electoral Judicial 10, Ciudad de México, materia administrativa, candidatos hombres. Hay cuando menos 2 personas postuladas por el Poder Ejecutivo solo y resulta vencedor el número 23, el cual es inferior al número 34, la otra persona postulada por el Poder Ejecutivo. Seguimos, Ciudad de México, Distrito Electoral Judicial 11, materia administrativa, candidatas mujeres. Igual, hay cuando menos 3 personas postuladas por el Poder Ejecutivo y resulta vencedora la candidata con la boleta con el número 11, la cual es inferior, es más baja al número 12 y al número 17. Y así podemos seguir analizando un sinnúmero de casos. Habrá quien diga que esto obedece a una explicación lógica que es conocida como el Ballot Order Effect, el efecto en el orden de la boleta. Sin embargo, yo considero que esta explicación no es aplicable al caso en concreto, porque estamos analizando por materia, estamos analizando no nada más los primeros lugares de la boleta consecutivos, sino los primeros lugares dentro de la materia cuya especialidad se trata. Entonces, este efecto de orden de la boleta no sería aplicable. Lo relevante aquí es mencionar que el análisis del doctor Alberto Abad Suárez sería muy poderoso si pudiera ser complementado con el análisis de las candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo solo, cuántas son del primer lugar de la boleta. Yo sostengo que prácticamente 62 de los 63 casos son los primeros lugares de la boleta dentro de la especialidad de cuya materia se trata. Esto reflejaría un patrón sistemático, una posible anomalía estadística que daría pie a sospechar, a indagar y a obligar al INE a revisar el sistema de captura. Ayer publiqué en mis redes sociales un video que describe claramente cómo el sistema mediante el cual se capturan los votos se cantan en equipos de 2 personas, en binomios. Una persona canta el resultado de la boleta y otro lo captura en un dispositivo móvil. No hay ninguna persona que esté verificando que los votos se asignen correctamente a la candidatura. Este patrón sistemático pudiera reflejar efectivamente un error de programación, una línea de código mal escrita, mal revisada, y que nadie está auditando físicamente
porque no hay registro en papel, no hay lo que se conoce como el paper trail en las urnas electrónicas o en las elecciones electrónicas. No hay un documento que hable acerca de los votos que realmente se están cantando y llevando al sistema, si se pudiera auditarse a través de anotaciones en sábanas o en actas hechas a mano. Este patrón sistemático también se confirma con elementos sociopolíticos y empíricos de muchos testimonios. Yo ya he recibido decenas de testimonios de que hay candidaturas que están ganando sin que realmente hayan hecho campaña, sin que hayan tenido una estrategia territorial amplia de irse a presentar y sin que hayan estado presentes en ninguno de los famosos acordeones que circularon en varias partes de la Ciudad de México. Espero que esta explicación complemente el valioso análisis que realiza el doctor Alberto Abad Soares y que nos lleve en estas cortas horas donde están concluyendo los cómputos distritales a que el INE pueda realizar una auditoría, un dictamen actuarial serio, un dictamen pericial de estadística para poder corroborar y permitir, a lo mejor con algunas urnas en particular, corroborar que efectivamente el sistema esté capturando. Es muy sencillo de hacerlo, bastaría que una persona con una computadora, con una hoja de cálculo, capture lo que en una urna de una casilla seccional se canta al dispositivo móvil y lo capture en una hoja de cálculo y corroboren lo que se sube a la base de datos de los cómputos distritales con lo que termina estando en la hoja Excel para ver si coincide o efectivamente hay un error de programación que sistemáticamente está asignando votos a las candidaturas que realmente no lo obtuvieron. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje y este video.